La frase fue tan simple como devastadora: señora, mire. El técnico del móvil habló sin teatro. Mis manos, todavía enjabonadas, dejaron caer la esponja. El cobrizo de la cocina se hizo una pantalla, su voz, el silencio, y el teléfono en manos ajenas. No era una película. Era la curva lenta de mi vida convirtiéndose en prueba. Llegó por la mañana para arreglar el Bluetooth que no conectaba con la tele. No sabía que la ruina venía con actualizaciones. Entró con una mochila y una caja pequeña. Yo puse un café, fingí normalidad. Mientras revisaba el aparato, deslizó el dedo y vio lo que vio. No levantó la vista. Dijo: señora, mire. Me pidió permiso para mostrarme una notificación que había quedado en pantalla. No esperé sangre, esperé nombre. La notificación era un hilo de voz, minutos, ubicaciones y una secuencia de fotos, cenas fuera, mensajes que se llamaban mi secreto, stickers que eran emblemas de besos. La palabra que más aparecía en las conversaciones no fue te amo, sino cuando el niño no está. No supe si lo primero que murió fue la confianza o mi estómago. Cerré los ojos un segundo y resucité para pensar con precisión fría. No grité. Agradecí al técnico con una cortesía que pesaba. Le pedí que no hiciera captura de pantalla. No me interesa viralizar. Lo dejaré registrado en el servicio técnico, dijo. Le pedí que me entregara una copia en un pendrive y que cerrara sesión en la app. Actuó con profesionalidad sin juzgar. Esa conducta me salvó del exceso. Pedí su tarjeta y su nombre. Martín, dijo. Le di 2 euros de propina y un apretón que no era abrazo. Era tramitación. Mientras tanto, mi marido apareció en la cocina con pelo desordenado y la sonrisa del que no espera interrogatorio. ¿Todo bien con la tele? Sí. Respondí corto. Él se fue a la habitación a vestirse para el trabajo. Sentí la casa vibrar con la sensación de que ahora todos los objetos podían acusar. Fui al salón y puse el teléfono en una mesa limpia. No lo toqué con dedos temblorosos. La evidencia exige orden, no histeria. Abrí una carpeta nueva en el ordenador y la nombré Hechos. Copié el primer archivo. Luego el segundo. Cada mensaje era una pieza. Tomé nota, fecha, hora, remitente, receptor, y una etiqueta, prueba. No me dejé arrastrar por adjetivos. La precisión es vengativa en su silencio. Hice capturas con el permiso del técnico y las guardé en un pendrive cifrado. Si iba a usar aquello, sería con método. Llamé a mi madre. Ven hoy, dije. No pedí consejo, pedí presencia. Ella llegó con una bolsa de empanadas y una mirada que no negocia. Mea culpa. Pensé que su sola llegada iba a ser salvación. Lo fue. Mi madre se sentó, miró el teléfono una vez y sentenció: nada de escena. Orden. Me enseñó a respirar por segundos y a anotar. Hizo té y puso una libreta encima de la mesa: registra todo. Mientras tanto, en mi cabeza aparecieron preguntas prácticas: ¿lo confrontaba? ¿Esperaba a la noche? ¿Consultaba con un abogado? Mi madre respondió sin juicios: recoge pruebas, cita testigos, busca asesoría, no publiques nada. Su lógica no tenía glamour pero funcionaba. La dignidad, me explicó, se compone de pasos administrativos y de no humillar frente a extraños. No se humilla quien guarda la ley en el bolsillo. Esa tarde me reuní con una abogada. La llamé a las 8 de la mañana y la tuve a las 10 en mi salón, con un blog y una mirada técnica. Le enseñé el pendrive, le conté las fechas, y le pedí una lista corta: ¿qué hacer ahora?
que conservar, que evitar. Ella fue directa, no borres nada. No confrontes en redes. Cita notarial para certificar capturas. Acta notarial y copia certificada. Si hay cuentas comunes, revisar movimientos. Si hay contratos, revisar poderes. Escribí en mi libreta, notaría, bancos, testigo, inventario. Las palabras caían con la gravedad de una receta. La abogada me pidió que no firmara nada sin leer y me sugirió un primer movimiento, acta notarial de constatación de los mensajes. Con eso la prueba adquiere valor, dijo. Agregó, pide copia de respaldos, logs, y no quemes la noche en venganza. Acordamos paso a paso. Me sentí administradora de mi propio colapso, esa responsabilidad me dio una especie de control. Por la noche, él volvió temprano. Olía a gasolina y colonia barata. Tenía la sonrisa del que cree que la confianza es un tejido impermeable. Le serví la cena. No le dije nada. Esperé a tener la notaria en la mañana y testigos en la tarde. Hice sopas de paciencia. Cuando el reloj marcó las 9, me levanté y lo miré, dime la verdad. Él se congeló. La palabra se clavó como una ficha. ¿Verdad de qué?, preguntó. Le mostré el teléfono con la calma de quien presenta una factura. Su rostro cambió. Primero incredulidad. Luego negación. Eso no soy yo, dijo. Falso, dijo. No tenías por qué mirar, intentó. Pregunté por la autenticidad de los audios y las fotos. Se contradecía en tiempos cortos. La notaria no estaba todavía, pero mi madre sí. Ella dijo, respira, anota, no abras la caja de truenos. Lo interrumpí, no mientas. Dime los nombres que aparecen. Calló. No contestó. Me levanté y le dije, mañana tendrás tiempo oficial para explicar esto. Hoy no vas a salir. ¿Estás loca?, gritó. No. Estoy ordenada, respondí. Esa noche lo dejé en la sala. Preparé su maleta con lo esencial y le pedí que se fuera al hotel por 48 horas. Le di una hoja con 3 condiciones: 1. No contacto con mi número ni con la niña. 2. Acceso a la casa solo con inventario y testigo. 3. Regreso sujeto a acuerdo notarial y terapia comprobada. Él me insultó. Le dije, 0 teatro. Se fue con lo mínimo. No quería que la separación se volviera espectáculo, quería que fuera procedimiento. Mientras él cerraba la puerta, sentí una oleada de temor que se transformó en diligencia. Registré la hora de salida, tomé fotos de la puerta cerrada y dejé copia al portero. Hice inventario de sus cosas en una hoja, con firma de mi madre como testigo. Esa hoja no busca humillar. Busca orden. Sofisticar la rabia en protocolos hace que la historia no sea solo de lágrimas, sino de hechos que se puedan presentar ante un juez. Al día siguiente, fui a la notaría con el pendrive y las capturas. La notaria realizó el acta de constatación. Se levantó un acta que describía el contenido del teléfono, fechas y pruebas. Me entregó copia sellada. La sensación fue de que mi nombre recuperaba lugar en los documentos. Registré todo en la carpeta hechos y marqué con cinta roja las páginas importantes. Guardé una copia en la nube cifrada con contraseña que solo mi abogada y yo conocíamos. La segunda etapa tomó la forma de un ejercicio de arqueología digital y de logística doméstica. Primero, asiento técnico, llevé el pendrive a un perito informático recomendado por la abogada. En su taller, con luz fría y monitores, gritó pocas palabras: no toques, clonamos. Clonar es copiar sin alterar.
Pedí que hiciera hash de los archivos. Me mostró cadenas alfanuméricas que sellaban la copia. Esto es inmutable, dijo. Anoté la frase como si fuera una garantía. Mientras el perito trabajaba, la abogada redactó 2 escritos, uno para solicitar al servicio de telefonía los *logs y otro para pedir al proveedor de almacenamiento en la nube copia certificada de los backups. El objetivo era crear rastros oficiales. Si algo se borraba, quedarían las huellas. Lo digital exige papeles adicionales para que el juez lo considere. Lo técnico necesita traducción legal. Volvimos a la casa con el informe pericial. Instalé cámaras exteriores y un timbre con registro de vídeo. No por voyeurismo, por prevención. Cambié cerraduras con la misma calma de antes y dejé un juego de llaves con mi madre. En la cocina pegué una lista: quién, cuándo, por qué, junto al teléfono del portero. El orden cerraba puertas a improvisaciones. En paralelo, la abogada envió una notificación fehaciente a su correo y a su domicilio. Se le requiere justificar presencia en las fechas X, Y, Z, abstenerse de contactar a la menor, no disponer bienes sin consentimiento compartido. El documento llevaba aviso de medida cautelar. Lo notificamos con sello. Es sorprendente cuánto calma produce un sobre con timbre. Mi marido reaccionó como quien improvisa un personaje: llamadas de disculpa, promesas, frases rotas. Intentó hablar por teléfono. Respondí con la plantilla: comunicaciones por correo con abogada en copia. Le pedí que no viniera a la casa. Insistió en ver a la niña. En la mediación acordamos visitas supervisadas mientras durara la investigación. Puse la norma en la nevera. La mediación inicial fue tensa. Sentados frente a una mesa larga, el mediador pidió hablar: no presionen, esto es sobre la niña. Le entregué el informe pericial y el inventario de hechos. Él hizo silencio y su abogada pidió tiempo. La mediadora propuso 3 cosas: visitas supervisadas, firma de un compromiso de honestidad y consultar terapia. Lo firmamos. Fue un parche, pero nos dio tiempo para estructurar la siguiente maniobra: auditoría financiera avanzada. Una semana después, el contador entregó un informe ampliado. Mostraba transferencias a una cuenta con nombre de empresa de reciente creación. Solicitamos al juzgado un oficio de bloqueo preventivo sobre esa cuenta y una citación para el banco. El juez cedió temporalmente: congelamiento parcial para preservar activos. No se trataba de arrebatar, se trataba de asegurar que los recursos no se diluyeran antes de la resolución. Mi marido intentó entonces una jugada de distracción: acusó a un amigo mío de fabricar pruebas. Fue un intento de voltear la cámara hacia el otro lado. Respondimos con calma, añadimos testigos, registros de presencia, mensajes de terceros que confirmaban horarios. La abogada presentó una lista de testigos que podían dar fe de dónde estábamos en ciertas fechas. El ruido empezó a menguar frente al registro. Por la tarde, hablé con mi jefe y organicé teletrabajo parcial para las próximas semanas. Necesitaba tiempo para auditar cuentas, acompañar a la niña al colegio y asistir a audiencias. Ajusté mi calendario como se ajusta un tablero de control: bloques de trabajo, bloques de cuidado, bloques de legal. Fue una reconfiguración práctica de la vida. Un hecho técnico relevante fue la obtención de metadatos. El perito explicó que las fotos y audios contienen información oculta: coordenadas, fecha y hora, tipo de dispositivo. Extraer esos metadatos confirmó coincidencias con peajes, reservas y ubicaciones. Cada pieza encajó con la otra como en un rompecabezas. Esa frase que antes flotaba en el aire: cuando el niño no está, ahora tenía mapas. Mientras tanto, su intento de acercamiento a la familia de mi madre fracasó.
Mi familia respondió con un mensaje conjunto: prioridad, nuestra nieta. No participamos en juegos. Su madre lloró por teléfono, pidió quedar bien. Le respondimos con una oferta: si desea intervenir, que lo haga por mediación y con agenda clara. No tuvieron respuesta inmediata. Las familias acostumbradas a intervenir suelen apostar por la emoción. Nuestra respuesta fue papeleo. El contador recomendó una maniobra: registrar un asterisco protocolo de custodia digital. Consistía en ordenar las claves, crear cuentas de correo separadas, y establecer un acceso controlado a dispositivos con inventario notariado. Hicimos ese protocolo y se lo entregamos al mediador. La estructura reducía la posibilidad de manipulación de información. En la tercera semana, el perito entregó su informe final con pericia forense. Adjuntó hashes, cadenas de custodia y un análisis de correspondencia entre llamadas y ubicaciones. Era técnico, pero contundente. Lo presentamos al juzgado junto con la solicitud de medidas cautelares ampliadas. El expediente creció en páginas. Cada página daba menos espacio al teatro. Mi marido hizo una última llamada pública, posteó un mensaje en redes pidiendo respeto y privacidad y mostrando fotos de la niña con la familia. Su abogado recibió un requerimiento inmediato de nuestra abogada: retirar publicaciones que involucraran a la menor. Lo hizo. Fue un pequeño triunfo de contención. Un episodio que me marcó fue la declaración de la niñera anterior en la que confesó parte de la relación. Fue un testimonio presentado en la mediación, acordado bajo acta. La abogada lo adjuntó. La niñera dijo nombres y lugares que confirmaban que los audios no eran montajes. Fue una fase dolorosa. La verdad no duele menos si se confirma, pero al menos deja de ser rumor. A estas alturas, mi vida era un compendio de llamadas formales, visitas al juzgado, encuentros con peritos y noches de sopa. Empecé a delegar pequeñas cosas: la compra de comida la hizo mi madre, la coordinación de la niñera temporal la asumió una amiga confiable. Eso liberó energía para lo que importaba: pruebas y rutina. La rutina es salvavidas. El cierre de la tercera semana trajo una medida administrativa: el banco confirmó la retención parcial y pidió documentación adicional a mi marido. Noté cómo su nerviosismo aumentaba: llamadas nocturnas, mensajes a conocidos pidiendo avales. Sus intentos por conseguir apoyo económico externo no dieron fruto. El sistema, cuando se acciona, hace su trabajo. La tercera etapa fue la de la confrontación organizada. No hablo de un enfrentamiento teatral en la cocina, sino de una mesa con nombres, testigos y reglas. Convocamos la mediación ampliada: abogadas, mediador, perito, 2 testigos y la persona que acreditaba la vinculación laboral del técnico. La sala era neutra y fría. Eso ayudó: las cámaras no daban calor, daban constancia. Entré con mi carpeta roja. La puse en el centro y la abrí como quien muestra documentos a un notario. Saqué copias del informe pericial, los logs de la compañía telefónica y las capturas autenticadas. El mediador pidió silencio. Mi marido llegó con su abogado y una cara que intentaba parecer serena. No lo logró. Sus manos mostraban la tensión de quien no controla nada. El mediador explicó el protocolo: exposiciones de 10 minutos, preguntas cruzadas, acta final. Empecé por lo técnico, presenté fechas, horas, coordenadas. El perito corroboró la cadena de custodia y respondió preguntas del abogado contrario. Cuando el técnico rindió testimonio, narró cómo quedó el teléfono encendido y por qué la copia era fiel. Las preguntas del otro lado buscaron grietas, no encontraron. Luego pasamos a testigos. Llamé a la antigua niñera, que habló con voz grave y neutral, corroboró encuentros, horarios y situaciones. Su testimonio fue específico.
No habló con deseo de dañar, habló como quien recuerda turnos. También testificó la vecina que había visto un coche estacionado a horas inusuales. Las piezas se colocaron una al lado de otra. Él intentó ofrecer una réplica, son conversaciones fuera de contexto. Su abogado señaló supuestas ediciones. Le pedimos que presentara originales y fue incapaz de aportar algo que contradijera los hashes del perito. El abogado tocó la puerta de la técnica. ¿Quién hizo la copia? Respondió con nombre y detalle. La imposibilidad de manipular la cadena fue nuestro as bajo la manga. En la pausa de mediodía, comí una empanada sin mirar el teléfono. Fue un privilegio minúsculo. Reanudamos con la parte patrimonial. El contador mostró movimientos que no cuadraban. Entregó una línea de tiempo de transferencias que coincidía con los días señalados en las conversaciones. Su abogado pidió una pericia adicional, el juez mediador la aceptó y fijó plazo. La presión judicial subió, se dictó una medida cautelar que impedía disponer de ciertos fondos hasta nueva orden. No es la prisión de la billetera, pero es su equivalente contemporáneo. Sentí que la vida devolvía un poco de orden a mi casa. No celebré con champagne. Guardé los documentos con cuidado. Al salir de la mediación, la reacción pública fue un murmullo inmediato en redes. Su perfil recibió comentarios, algunos le llamaron. Yo mantuve silencio público. Mis declaraciones las gestionó mi abogada, estamos en proceso, priorizamos a la menor. La prensa intentó una foto, un gesto, una escena. No se la di. La prensa busca ruina, yo buscaba restitución. Mientras se esperaba la pericia complementaria, mi marido intentó un contraataque, denunció ante la fiscalía que yo manipulaba pruebas. Era un movimiento esperado. Nuestra abogada respondió con la cadena de custodia y registros de notaría. La fiscalía archivó como improcedente la denuncia por falta de soporte. Fue una señal, los intentos de inversión de la culpa encuentran límites cuando el papeleo está en regla. En paralelo, trabajamos la cuestión de la niña. La propuesta de visitas supervisadas se transformó en protocolo detallado, horarios, lugar público seguro, mediador presente la primera vez y testigo la segunda. La prioridad fue evitar exposición y normalizar lo posible. La niña siguió la rutina con la resistencia de quien aprende rápido, no mirar el teléfono y abrazar la manta. La pericia complementaria llegó. Confirmó coincidencias adicionales, metadatos, sincronía con tickets de peaje y reservas de hotel. El informe fue técnico, austero y demoledor. El juez mediador lo leyó con calma y pidió que se elevara al juzgado correspondiente. Era un paso grande, lo doméstico se convertía en expediente formal. A medida que avanzaba este proceso, mi marido mostró signos de desgaste, visitas menos frecuentes a amigos, llamadas nocturnas con tono preocupado, gestos de duda. Sus aliados comenzaron a mirar hacia otro lado. El capital social se resquebrajó cuando las cuentas no cuadran. No es un espectáculo que celebro, es la consecuencia de acciones. Además de las medidas legales, trabajamos en una estrategia de protección digital, cambio de correos, doble factor, bloqueo de accesos, registro de dispositivos. Su intento de acceder a contactos fue neutralizado. La niñera nueva fue instruida para no difundir nada y afirmar cláusula de confidencialidad. Pocos gestos, sí con contrato. Hubo un momento tenso, recibió un paquete con una nota anónima. Lo entregó en portería. Nos alertamos. La abogada solicitó medidas de investigación privada y la policía tomó nota. La sensación fue fría. El conflicto se movía por canales anónimos que no podían prosperar frente a registros y testigos. En lo laboral, pedí reducción de viajes. La empresa permitió teletrabajo parcial y alguien cubrió mis viajes.
En la tarde, me senté a ordenar cuentas y a hablar con el contador sobre posibles demandas civiles adicionales por daños y perjuicios. La idea era clara, la restitución debía pasar por caja cuando demuestran perjuicio. No pedí venganza, pedí reparación. El entorno intentó presionar con ofertas, resuelvan en privado, ella exagera. Respondimos con un paquete de papeles y una respuesta única, por favor, respete el proceso legal. Esa frase es un cierre de cortina, no hay espacio para titulares si la caja que abre las cortinas tiene sellos. Llegó la citación en la fiscalía. Mi marido fue notificado para declarar sobre posibles delitos económicos relacionados. Fue una mañana de documentos y nervios. Su abogado pidió prórroga. La fiscalía avanzó con requerimientos. La investigación penal añadió un nivel de seriedad que mitigó intentos de boicot público. Esa semana cerró con una mediación parcial y una orden judicial que fijó pautas de conducta. En casa, colgué una nota en la nevera, reglas activas, no contacto con menor sin aviso, inventario con testigo, audios en peritaje. La libreta roja parecía un manual de instrucciones para sobrevivir sin espectáculo. El cierre de la parte 3 dejó una sensación práctica, pruebas técnicas, medidas cautelares, visitas supervisadas y la certeza de que el ruido no reemplaza un sello notarial. La vida continuó con sopas, paños suaves y la niña que aprendía a colgar su abrigo. Mañana vendrán las audiencias de fondo y la posibilidad de negociar un acuerdo que cierre el capítulo patrimonial. La cuarta fase se centró en la negociación de fondo y en la organización de la vida para que el proceso no la devorara. La palabra clave fue proceso, sin estruendo, con plazos, con gente que firma. Empezó con la notificación formal del juzgado para una vista de medidas provisionales. Llevé la carpeta roja y entré sin cámara. La sala olía a papel y a café de máquinas frías. El juez pidió exposición breve y pruebas en mano. La abogada entregó copias perfectas. Un gesto, eficacia. La vista duró pocas horas. Presentamos pruebas, el perito repitió su dictamen y el contador detalló movimientos. La defensa intentó matices, ingresos alegados, contratos que los justificaban, supuestas devoluciones. La contraargumentación se basó en fechas y comprobantes. El juez decretó medidas, custodia provisional, visitas programadas supervisadas, y bloqueo de operaciones mayores. Además, ordenó entregar documentación financiera completa en 7 días. Eso obligó a la otra parte a jugar con plazos reales. Con medidas cautelares, la negociación cambió de tono. Se abrió espacio para proponer un acuerdo civil que evitara una larga batalla judicial. La abogada redactó un borrador, calendario de pagos, garantías, cláusulas de no difusión, y la obligación de someterse a terapia con informe. Le dimos vueltas. La fiscalía observaba el proceso penal en paralelo. Esa dualidad, civil y penal, fue nuestro colchón. Evita que una resolución sea solo de buena voluntad. La mesa de negociación fue fría pero efectiva. Mi marido trajo soluciones impensadas semanas atrás, prenda sobre un local, calendario con aval bancario, garantía personal. Su abogado intentó minimizar montos. La fiscalía pidió transparencia total. Mi objetivo fue simple, asegurar recursos para la niña y certezas de cumplimiento, no producir escarnio. Eso nos permitió cerrar un acuerdo inicial que luego se homologó judicialmente. Al mismo tiempo, la vida doméstica demandaba cuidados. Organicé un calendario claro, escuela, niñera de confianza, terapia, trabajo. La niñera nueva firmó cláusula de confidencialidad y un protocolo de emergencia. Mi madre organizó compras y comidas. Mi libreta roja seguía siendo el centro operativo, citas, plazos, números de expediente. La rutina no es glamour, pero salva.
Hubo episodios mediáticos menores. Un blog sensacionalista intentó publicar una nota con fragmentos fuera de contexto. La abogada envió carta de cese y desistimiento y el contenido desapareció. La prensa aprendió pronto que el caso tenía sellos, no titulares fáciles. Eso redujo el morbo. El que busca sangre sin registro se cansa cuando la víctima no regala escenas. La reacción familiar se transformó en una oportunidad táctica. Identifiqué aliados y neutrales. Hablé con la madre de mi marido por mediación escrita, le propuse un encuentro formal si quería participar en la vida de la nieta. Aceptó la propuesta de forma limitada. La distancia se pactó con reglas. Ese tipo de frontera evita que el conflicto se convierta en espectáculo en la mesa de Navidad. El acuerdo civil incluyó una cláusula concreta, la creación de un fondo educativo para la niña, alimentado por pagos periódicos, protegido por el fideicomiso y administrado por un tercero. Esa solución práctica garantizaba que, independientemente de la convivencia, la educación y el bienestar de la menor estuvieran cubiertos. Era un gesto que no pedía perdón ni recompensas, solo previsión. En lo financiero, el banco colaboró, revisó órdenes de pago, bloqueó transferencias no autorizadas y exigió autorizaciones notariales para movimientos por encima de un umbral. La prenda sobre el local se anotó en registro. El contador presentó un plan de saneamiento para la empresa, con medidas para proteger proveedores y empleados. Eso alivió tensiones laborales que antes recaían en mí por asociación. Un episodio relevante fue la primera visita supervisada. Se estableció lugar público neutral y un mediador presente. Mi marido llegó con documentación y actitud contenida. La niña lo vio, jugó, y la supervisión verificó que el encuentro no excediera los límites pactados. Fue incómodo y necesario. Salí del parque con la sensación de que la protección funcionaba, normas que sostienen más que la energía del momento. La fiscalía continuó con diligencias. Llegaron citaciones a testigos y requerimientos de información internacional por transferencias. El hecho de que el caso cruzara fronteras demostró que no se trataba solo de celos, sino de una complejidad económica. La investigación penal añadió un peso que desincentiva maniobras de último minuto. No buscábamos castigo espectáculo, buscábamos responsabilidad. Por la noche, la terapia me ayudó a convertir la indignación en límites. Trabajé con la terapeuta temas prácticos, como hablar con la niña de forma adecuada, cómo gestionar preguntas de vecinos, y cómo preparar respuestas cortas para mensajes. Mejores respuestas, estamos resolviendo para cuidar a la niña. No entrar en detalles. Menos es más. El mundo empresarial alrededor de él empezó a moverse. Un proveedor pidió garantía adicional. Un socio suspendió reuniones hasta aclarar cuentas. Su red profesional se redujo. Eso lo obligó a negociar con más humildad. Ver a alguien adaptarse no me da alegría, me da confirmación de que el método legal produce efectos. Hubo momentos de tentación. La familia de mi marido intentó provocaciones discretas por medio de terceros. Respondimos con la misma frialdad, actas, notificaciones, y en casos necesarios, denuncias por acoso. El objetivo fue claro, no dejar que la venganza se convierta en una guerra privada sin reglas. Cuando alcanzamos un preacuerdo, lo llevamos a notaría. Allí se selló el documento con la solemnidad de la tinta. Firmamos cláusulas de cumplimiento, condiciones y penalizaciones. La notaria levantó acta. Esa ceremonia sin público fue la escena que yo quería, pequeña, legal, efectiva. Al cerrar la cuarta fase el saldo fue claro, mantuve la casa en pie, la niña protegida, la negociación en marcha y el proceso penal vivo. La vida regresó a una especie de normalidad vigilada. Dormí más horas. El control devolvió un poco de calma.
Aún así, entendí que el cierre definitivo exige tiempo y que el equilibrio requirió rutina, papeles y cuidado diario. La parte 5 será el día en que la negociación termine en acuerdo firme o sentencia, y donde la reparación económica y la custodia queden definidas con claridad. También será el momento de consolidar instrumentos que impidan que toda la historia sea repetida, fideicomiso, cláusulas notariales y educación para la niña. Mañana, seguiremos con audiencias y la posible firma final. La quinta etapa fue la de la firma definitiva o del fallo. No fue un acto de venganza, fue la traducción en números y en cláusulas de lo que habíamos exigido desde el inicio: reparación, protección y previsión. Llegó la audiencia de cierre civil y con ella la posibilidad de no retornar a un circuito de rencores interminables. Entré sin adornos y con la carpeta roja a mano. En la sala, el juez escuchó las propuestas. Presentamos el acuerdo: calendario de pagos garantizado por prenda, constitución del fondo educativo en fideicomiso, cláusulas penales por incumplimiento y la prohibición expresa de representación en actos relacionados con la niña. La defensa intentó reducir montos y ampliar plazos. El juez, sabio en tonos secos, validó la mayoría y añadió matices que favorecían la protección de la menor. La firma fue ante notario. El documento tuvo ese sonido de tinta que no se borra. Las garantías se inscribieron en registro público. El primer pago se hizo efectivo y quedó constancia en acta. Cuando vi el comprobante, no sentí regocijo, sentí alivio por la previsión. La vida práctica había recibido un respaldo en la letra legal. Paralelamente, el proceso penal avanzó hacia una salida negociada que implicó sanción económica y obligación de colaboración. No busqué humillación pública, busqué que la conducta tuviera consecuencias. La Fiscalía decidió que la reparación y la cooperación eran una salida adecuada ante la evidencia aportada y la voluntad de resarcir. Firmó un acuerdo que quedó consignado en expediente público. Con la economía del conflicto ordenada, me dediqué a reparar lo doméstico. La prioridad siempre fue la niña, asegurar su rutina, su escuela, su psicóloga escolar si hiciera falta. Establecimos un calendario claro de visitas y un protocolo de comunicación entre las partes. Las visitas se realizaron según las reglas: lugar público seguro, testigo, horarios y acta. La niña no tenía por qué pagar con su estabilidad la incapacidad de los adultos. En lo personal, me permití indulgencias pequeñas: clases de pan, un gimnasio, un cuaderno para escribir sin público. La terapia continuó. Aprendí a sostener límites sin dramatizar. Enseñé a la niña la palabra alto como mecanismo simple y claro. También la enseñé a guardar su abrigo y a decir lo que siente con frases cortas. Esa educación emocional fue la reparación que me importaba más. En el plano social, su reputación sufrió erosión. Algunos clientes retiraron contratos. Algunos amigos se distanciaron. Un socio pidió auditorías adicionales antes de firmar. Para mí, el efecto social fue secundario. Lo que importaba era que los recursos que sostenían la vida de la niña estuvieran protegidos. Aún así, ver responsabilidad pública sobre la mesa tuvo su efecto disuasorio para el futuro. Legalmente, la cláusula de no representación quedó inscrita y dificultó su acceso a decisiones patrimoniales ligadas a la niña. El fideicomiso quedó como administradora de fondos educativos y de necesidades hasta la mayoría de edad. Esa arquitectura legal transforma la vulnerabilidad en procedimiento. No es poesía, es cariño quirúrgico. Económicamente, la empresa familiar pasó por procesos de saneamiento. Las auditorías y la reestructuración de responsabilidades internas redujeron el riesgo de nuevos traspasos. Se separaron cuentas, se bloquearon firmas y se implementaron firmas cruzadas para autorizaciones. La transparencia administrativa fue la vacuna más efectiva contra la repetición de abusos económicos.
La Fiscalía continuó con diligencias y eventual acuerdo que incluyó multa y la obligación de documentar toda operación mayor a cierto umbral por 3 años. Eso limitó su margen de maniobra. El seguimiento judicial y las auditorías periódicas dieron una sensación de control que protegía a mi hija y a nosotros como núcleo familiar. Hubo momentos emocionales, la primera visita en la que la niña no preguntó por qué todo ocurrió, simplemente jugó, la primera noche que dormí 8 horas seguidas después de meses, la primera vez que alguien me dijo, bien hecho, sin prisa. Esos instantes valen más que cualquier titular. La reparación no es un acto, es una serie de pasos que se mantienen en el tiempo. Durante este tiempo, trabajé en una carta para mi hija que mi madre guardó, un texto sencillo, sin juicios, explicando que la casa se defiende con papeles y con normas. Decidí que la leería cuando tuviera edad para entender. La carta cerraba con un consejo práctico: tu abrigo siempre tiene un lugar. Guardé la carta en la caja transparente junto a la carpeta roja. Con las medidas legales activas, comencé a ordenar mi vida financiera: plan de ahorro para la niña, fondo de emergencia, seguro de vida y testamento actualizado. La protección práctica se compone de pólizas y contratos, no de gritos. Contraté un asesor financiero para poner todo en orden y programamos aportes mensuales al fideicomiso. Esa previsión transformó la incertidumbre en ruta. En lo relacional, la distancia con mi marido permaneció. No hubo reconciliación rápida ni escenas de arrepentimiento épico. Hubo acuerdos y reglas. Acordamos terapia supervisada y objetivos concretos para evaluar la convivencia futura, si alguna vez fuese posible. Ese espacio de evaluación tenía fecha y parámetros claros. No vivía de promesas verbales. La recuperación también pasó por rituales mínimos: cocinar juntos una vez a la semana con la condición de no hablar de temas legales, salir al parque los domingos, y mantener la nevera sin mensajes ajenos. Esas reglas simples reconstruyen confianza práctica, no confianza romántica. Si la confianza sentimental regresa, será tras pruebas sostenidas. Mientras tanto, la casa funcionaba con protocolos. La prensa perdió interés y el caso se desvaneció en la sección local sin dramatismo. Eso me alivió. La vida pública no era necesaria para mi recuperación. Prefería libros y pan. La presión social cedió. Lo que quedó fue la estructura legal que protege a mi hija y a mí. Los papeles que antes me parecieron fríos se convirtieron en escudo. En la fase final, revisamos la ejecución de las garantías. El banco confirmó recepción de pagos y el fiduciario reportó movimientos a la notaría. La contabilidad cerró con números a la vista. El contador cerró su informe con una frase: contablemente saneado, riesgo mitigado. Escribí esa frase en mi libreta y la firmé con la sensación de que algo, por fin, estaba en su sitio. La parte 5 cierra con la sensación de orden: acuerdos firmados, fideicomiso activo, sanciones y supervisión. La vida cotidiana recobraba ritmo. La última parte será el cierre del ciclo penal y la consolidación definitiva de la protección patrimonial y emocional. Entonces, quizá, podré escribir más sin abrir la carpeta roja. La sexta y última parte es la de la costura: cerrar hilos jurídicos, ordenar la casa emocional y convertir las medidas en hábitos. Llegó la audiencia penal decisiva. No busqué venganza pública, busqué certeza. El fiscal presentó el expediente con pericias, movimientos y declaraciones. Su defensa, exhausta, propuso un acuerdo reparatorio. La Fiscalía evaluó la propuesta y pidió condiciones que incluyeran reparación económica, colaboración probatoria y un compromiso público de no contacto. El juez homologó el pacto bajo control judicial. Fue la confirmación de que el proceso podía traducirse en obligaciones reales y verificables. Con la resolución en mano,
mi abogada me explicó los pasos administrativos pendientes: inscripción de las cláusulas pactadas, notificación a bancos extranjeros, actualización de la escritura y cierre de expedientes parciales. Fui con la carpeta roja a la notaría y, allí, sentí la solemnidad silenciosa de los sellos cerrando puertas. No hubo aplausos. Hubo tinta y números que impedían la improvisación. La firma del acuerdo penal quedó registrada y la sentencia administrativa permitió el levantamiento gradual de algunas medidas, siempre condicionadas a cumplimiento. A nivel patrimonial, la ejecución de garantías produjo efectos concretos: se materializaron las hipotecas accesorias en caso de incumplimiento y la prenda sobre bienes no esenciales quedó inscrita. El fiduciario informó sobre el fondo educativo, aportes periódicos, cuentas cerradas al uso directo y un registro de movimientos accesible a 2 auditorías independientes. Esa arquitectura redujo la posibilidad de maniobra unilateral y dio tranquilidad hacia el futuro. La niña tendría recursos y administración profesional hasta su mayoría de edad. En lo doméstico, monté un protocolo de convivencia garantista. La política de hogar se quedó pegada en la nevera con letra clara: visitas supervisadas, palabra de seguridad alto, registro de entradas, prohibición de publicación sobre la menor, y auditorías trimestrales. Lo que en otro momento habría sido un drama se convirtió en reglas. Las reglas son la forma moderna de proteger lo importante sin convertirlo en espectáculo. La relación con él quedó circunscrita a comunicaciones formales. Por recomendación de la terapeuta, diseñamos un método para tratar asuntos puntuales: correo con asunto claro, copia a abogados, respuesta en 48 horas, y si es necesario, mediación presencial. Eso redujo roces. La convivencia, si llegara a considerarse, tendría pasos con fechas. La terapeuta propuso una cláusula emocional: si no hay 3 meses consecutivos de conducta consistente, la convivencia no procede. Esa cláusula no es romántica, es prudencia aplicada. La niña, cuyo bienestar fue la brújula del proceso, empezó a mostrar señales de recuperación. La escuela informó mejor adaptación, la psicóloga escolar confirmó menos angustia en la hora de entrada. En casa, implantamos pequeñas rutinas: lectura antes de dormir sin teléfonos, cenas sin pantallas, y responsabilidades domésticas acordes a su edad. Lo cotidiano se convirtió en el mejor remedio: consistencia que no necesita titular. En lo personal, cerré capítulos prácticos, actualicé testamento, contraté seguro de vida, creé un fondo de emergencia y delegué tareas administrativas a un gestor. También instauré un hábito diario de escritura breve: 20 minutos para ordenar ideas y 4 listas rápidas: hoy, esta semana, este mes, chequeos legales. Ese acto simple me devolvió sensación de control sin obsesión. Hubo tiempo para conversaciones difíciles. En mediación emocional, hablamos con honestidad sobre la posibilidad de seguir juntos en el futuro solo si se cumplían condiciones objetivas y verificables. Él expresó arrepentimiento y asumió obligaciones. Yo dije que el perdón no es automático. Acordamos revisar en 6 meses, y si la consistencia mantenía, evaluar un camino de convivencia con avisos públicos y de terapia. Si no, separación ordenada y cooperación parental con reglas firmes. Las opciones estaban puestas en calendario. La vida social se reconfiguró. Algunas amistades volvieron con prudencia, otras se perdieron y no lo lamenté. Aprendí a valorar la calidad sobre la cantidad de compañía. Mis amigas más cercanas se convirtieron en apoyo estable y en contratistas de sopas y silencios necesarios. Mi madre siguió siendo la estructura: cocina, listas, palabras cortas. Le compré una libreta nueva para que escribiera recetas y planeáramos viajes pequeños. Un aspecto técnico final fue acordar la custodia documental. La carpeta roja se quedó guardada en copia física y en un respaldo cifrado con clave compartida entre mi abogada y yo. Asimismo,
Acordamos conservar los backups periciales durante el periodo legal establecido por la normativa vigente. No se trataba de exhibir sino de preservar. Puse la carpeta en la caja transparente y le dije a mi madre que la cuidara. Ella suspiró y me dijo, «Tu nombre está en paz». La reparación no fue instantánea. Hubo días de duda y semanas de cansancio. Acosté a la niña cada noche leyendo un fragmento corto sobre personas que arreglan cosas pequeñas. Le dije que la vida no es perfecta pero sí posible de ordenar. Ella me miró y colgó su abrigo en la percha. Ese gesto mínimo fue prueba suficiente para mí. La estabilidad se mide en abrigo colgado, no en noticias virales. Al cabo de 3 meses, hicimos una revisión. El fiduciario presentó reporte de aportes, el banco confirmó cumplimiento de los pagos, la fiscalía confirmó que el procedimiento penal había quedado en un acuerdo con sanción y reparación. La abogada dijo, «Tienes base sólida para elegir». Yo añadí, «Tengo sueño». Nos reímos sin aspavientos. El sueño era literal y legalmente recuperado. En la esfera psicológica, la terapia trabajó la pregunta del perdón y la reconstrucción de confianza. Aprendí que perdonar no equivale a olvidar, significa liberar la energía que gasta la rabia para invertirla en proyectos. Empecé a escribir historias cortas y a leer en voz alta mientras la niña coloreaba. La literatura fue un bálsamo y un recordatorio de que las palabras también pueden reconstruir. Finalmente, redacté una carta para la niña que mi madre guardó en la caja. No es venganza ni sermón, es guía práctica. Dice, entre otras cosas, si alguna vez dudas, busca papeles que digan la verdad, pide ayuda, guarda tu abrigo en su lugar y escucha a quien te cuida. La cerré y la puse bajo la carpeta roja. Fue un acto ceremonial sin público. El cierre formal llegó con la inscripción de las cláusulas en el registro y con un último informe del fiduciario. El juez archivó parcialmente la causa penal condicionada al cumplimiento de lo pactado. No hubo desfile de humillación. Hubo procedimiento y seguimiento.